Amén. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a esta mañana tan hermosa que Dios nos da. El privilegio y el honor de poder adorar y alabarle es un honor para nosotros, ¿verdad? Un gusto tan precioso de exaltar el nombre del Señor. Y sabemos que Él se goza, se deleita, dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero también para nosotros es un deleite tan grande, ¿verdad? Glorificar el nombre del Señor. Y Él dice que nosotros debemos de darle fruto de labios que confiesen su nombre. Y hoy el Señor ha encontrado fruto en nuestras vidas, alabando, exaltando su nombre, que es sobre todo nombre. En esta mañana que Dios nos da, tan hermosa, en la cual nos ha dado vida, nos ha mostrado su amor y su misericordia, vamos a orar pidiéndole al Señor que Él cada día hable a nuestro corazón. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Amén. Quiero que el Señor me hable, quiero oír su voz y que Él pueda cada día equipar mi vida, transformar mi corazón. Solo delante del Señor nosotros encontramos tantas bendiciones, tantas cosas. Lo que el hombre busca está en Dios, ¿verdad? Solo Dios lo puede suplir. Así que en esta mañana vamos a orar, cierren sus ojos y le pedimos al Señor por su palabra a nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser escrita en nuestro corazón, como tú lo dijiste, Señor, que ya no sería escrita en tablas de piedras, sino en nuestros corazones. Ayúdanos a través del poder de tu Espíritu Santo, guíanos a toda verdad, danos sabiduría, conocimiento, inteligencia, entendimiento, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner por obra lo que escuchamos. Queremos ser hacedores, no solamente oidores, y mucho menos, Señor, olvidadizos. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, todo aquello que hemos hecho malo delante de ti o hemos dejado de hacer, Señor. Perdónanos, ayúdanos en este tiempo a retomar, papito lindo, lo que nos has delegado, lo que nos has llamado a hacer. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos vivir para ti, no para nosotros. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, envía el fuego de tu Santo Espíritu sobre cada corazón y cada vida, Señor. En tu nombre, amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Aleluya. Bendito es el Rey. Amén. Yo quiero que me acompañes, sea que tengas en tu Biblia un cuaderno donde anotar o que puedas ver también acá por medio de las pantallas este pasaje para poder compartir una palabra que el Señor ponía en mi corazón, que se fue extendiendo. Cuando uno menos siente, empieza a extenderse más y más el mensaje. Pero le pido al Señor poder darme a entender esta mañana, explicar lo que veo en la palabra de Dios como edificación para cada uno de nosotros. Y vamos a leer el pasaje en 1 Samuel, capítulo 13 y verso 14. Dice la palabra del Señor: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí el profeta Samuel está hablando con Saúl. ¿Se recuerdan? Un momento Saúl regresa con todo el ganado, regresa con el rey al cual Dios le había ordenado destruir, y él regresa trayendo todo esto porque tenía temor al pueblo y quería complacer al pueblo. Y es cuando el Señor le dice a Saúl por medio del profeta: ¿acaso el Señor se complace en la multitud de sacrificios? Lo que Dios quiere, ¿qué es? Obediencia. Eso es lo que Dios quiere, que seamos obedientes a Él y no que estemos tal vez presentando tantos sacrificios si somos rebeldes, si somos desobedientes a su palabra. Y el profeta le dice: tu reino no será duradero, no va a durar tu reino será quitado. Pero algo muy interesante que aparece aquí es que dice: Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y fíjense, hermanos, de que cuando nosotros miramos Jehová se ha buscado, podemos ir entendiendo ahí qué cosas busca el Señor. ¿Qué busca el Señor en nosotros? Ustedes se dan cuenta que en el libro de Juan también, cuando el Señor está hablando con la mujer samaritana, dice que el Señor busca adoradores y en espíritu y en verdad. A tales adoradores busca el Padre. Él anda buscando corazones dispuestos. Él anda buscando un pueblo que le crea, que le ama, pero hombres y mujeres que se levanten y que le sirvan y que no tengan rebelión en su corazón. Pero él dijo que se ha buscado un varón conforme a su corazón, por cuanto Saúl no había guardado el mandamiento de Dios.
Entonces yo esta mañana le he puesto como título a este mensaje, conforme al corazón de Dios. ¿Cuántos quieren ser conforme al corazón de Dios? Miren, cuando nosotros podemos analizar un poco, la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10, en 1 en adelante, que las cosas que le sucedieron a Israel son un ejemplo para nosotros, para que nosotros no las cometamos, ¿verdad? Entonces todo lo que nosotros miramos que le sucedió a Israel es un ejemplo para poder tomar lo bueno y desechar lo malo. Entonces cuando nosotros miramos la vida del rey Saúl, que Dios lo había llamado, lo había designado, vemos todo el proceso que tuvo el rey Saúl, fue ungido, la Biblia dice que le mudó su corazón, profetizó en medio de los profetas, Dios lo había llamado a un privilegio tan grande, sin embargo él por su rebeldía, por su desobediencia, pierde todo eso. Entonces, de la misma manera hoy hay mucha gente o que puede tener el corazón de Saúl o que puede tener el corazón de David. Y nosotros debemos de anhelar tener el corazón de David, un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, y cuidarnos de no ser como el rey Saúl. La Biblia dice en el libro de Hebreos, mirad, hermanos, mirad entre vosotros que no haya ninguno que sea como ¿quién? Como aquel que despreció la primogenitura, que ninguno sea como Esaú, que menospreció lo que Dios le había dado. Entonces cuando uno empieza a ver ahí las personas que no tienen conforme el corazón de Dios, su vida, su corazón conforme al de Dios, van a perder lo que Dios les dio un día. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Dios dice que Él no quiere que el impío perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y hay gente que Dios le ha delegado cosas bien lindas, pero por su corazón rebelde puede terminar perdiendo lo que Dios le dio. Entonces cuidemos lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha entregado muchas cosas hermosas en nuestra vida. Cuidémosla siendo obedientes, conociendo cada día más la voluntad de Dios. Cuando nosotros miramos esa palabra conforme, fíjense que en la Biblia la palabra conforme aparece más de 500 veces. Entonces es interesante ver si aparece tantas veces, qué es lo que nosotros debemos de analizar esa palabra conforme, conforme, conforme. Y la palabra conforme en uno de los significados quiere decir parecido. O sea que nosotros tenemos que tener el corazón parecido ¿a quién? Al de Dios. Un corazón parecido al del Señor es el que debemos de tener. ¿Y será que muchos tenemos ese corazón? ¿Será que la mayoría en las iglesias tenemos ese corazón conforme al de Dios? Muchas veces nuestro corazón está endurecido. Por eso el Señor dijo, os daré un corazón de carne, porque el corazón de vosotros se ha endurecido. Hay corazones que están llenos de amarguras, de rebelión, de odio. Hay corazones enfermos y Dios los quiere sanar. Pero nosotros debemos de rendirnos, como dice el Salmo 51, por medio de la boca de David precisamente. Él dice, un corazón contrito y humilde tú no desprecias. Y eso es lo que Dios quiere, que nuestro corazón sea conforme al de Él, sea parecido al de Él. Y Él anda buscando hombres y mujeres que vayan teniendo ese corazón y que se dejen formar por Dios. Quiere decir, formado juntamente. Dios está trabajando en nuestro corazón. Así que en el nombre de Jesús, esta mañana démosle gracias a Dios porque Él nos está dando la oportunidad y nos está llamando para tener ese corazón conforme al de Dios. Miren, cuando uno mira el corazón de David conforme al de Dios, aunque uno no puede dejar de pensar algunas cosas que hizo David. Porque cuando usted viene David, uno puede decir, pero ¿cómo ese hombre tenía el corazón conforme a Dios? Y miren lo que hizo. Como que nos recuerda mucho su pecado. Sin embargo, Dios dice que tenía el corazón conforme a Él en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice que tenía el corazón conforme a Él. Porque David tenía muchas cosas bien preciosas. Miren, una de las cosas que tenía David, un corazón conforme al de Dios, era que él estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas. Amén. Y el Señor dijo, no hay amor más grande que este, que el dar la vida por las ovejas. Y el Señor también dispuso su vida por nosotros, las ovejas que estábamos descarriadas. ¿Se recuerdan cuando él llega al campamento que Israel está temeroso porque Goliat los está amenazando? Entonces David dice, no déjenme pelear, yo he peleado contra el oso y el león y se los he ido a arrebatar de sus manos. Era un jovencito peleando contra un león y contra un oso. Si, hermanos, pelear contra un perro ya de por sí es mero difícil. Ustedes han visto cuando los perros atacan.
Uy, hermano, no hay uno ni qué hacer. Y tal vez pateándolo, piedra, lo que sea uno, el miedo que tiene. Un león y un oso, imagínense la edad de David siendo muchacho. Él estaba dispuesto a dar su vida. Y Dios dijo, no hay amor más grande que entre nosotros poder dar la vida por un amigo. Dar la vida por nosotros, dar la vida por el Señor, es una de las cosas de tener el corazón conforme al de Dios. Otra de las cosas, ya cuando David estaba reinando, él dice: ¿habrá alguien de la casa de Saúl al cual yo pueda hacerle misericordia? Oh, hermanos, ¿cómo hacerle misericordia a aquella persona que te intentó matar? Porque eso fue lo que Saúl hizo. Saúl quería matar a David. No solo fue que habló en contra de él, lo quería matar. Y después David dice: ¿habrá alguien de la descendencia de Saúl al cual yo pueda hacerle misericordia? Y le hablan de Mefiboset y lo trae a la mesa. Hermanos, porque Dios quiere que nosotros tengamos eso en nuestro corazón y seamos llenos de misericordia. Y lo vamos a ver en uno de los puntos que con la ayuda de Dios quiero avanzar. Pero él tenía un amor extraordinario por Jonatán y lo declara en la Biblia. Tenía un amor por su amigo y es lo que nosotros debemos de tener. Era una persona fiel, porque cuando nosotros miramos, nunca levantó la mano en contra del rey Saúl. Él dijo: no voy a levantar mi mano en contra del ungido. Entonces era una persona fiel. Era dadivoso, porque él dijo también: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para presentarte semejante ofrenda? Pero creo que es Primera de Crónicas 14:7, ¿verdad? Si de lo recibido de tu mano te damos, por lo tanto yo he apartado de mi tesoro personal para darte, Señor. Tenía un corazón dadivoso. Y pregunto, ¿acaso Dios no tiene un corazón dadivoso por nosotros? Dios nos da y nos bendice de una y de otra, de muchas maneras. Entonces hay muchas cosas que David tenía conforme al corazón de Dios. Pero yo quiero basarme en un pasaje, y miren, hay por lo menos acá ocho características que tiene David, y que no las voy a poder mencionar tal vez una por una, porque creo que cada una necesita su explicación y su ministración, no una información, porque hay una diferencia entre logos y rema respecto a la palabra. Y tal vez muchos no han oído acá lo que significa logos y rema. Logos es cuando la palabra llega y tú la conoces, la entiendes. Pero rema es cuando baja a tu corazón y tú la vives. Entonces hay dos palabras en ese sentido distintas, y hay muchos significados de la palabra. Pero nosotros podemos leer un pasaje, pero lo que Dios quiere es que no solo lo entendamos, no solo que lo sepamos, sino que lo vivamos. Entonces por eso es importante que sea ministrado, porque cuando ya es ministrado queda sellado en tu corazón y viene el anhelo de poderlo vivir, lleva el anhelo de poderlo poner por obra. Entonces es muy importante que eso sea sellado en nuestro corazón y en esa explicación. Por eso es bien importante muchas cosas de la palabra de Dios. Cuando tú escuches un tema: hermanos, hoy vamos a hablar de la fe, no vengan diciendo: ay, otra vez de la fe. No, la pregunta es: ¿vives esa fe? Porque si no, necesitas oírla una y otra vez hasta que la vivas. Entonces por eso se debe hacer rema en nuestra vida y no solo logos. Entonces miren, 1 Samuel 16:18 dice una persona dando testimonio de David. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí. A un hijo, miren lo primero que dice, es un hijo de Isaí. Entonces David, ¿qué tenía? Tenía paternidad, tenía padre. Lo primero, él tenía padre. A un hijo de Isaí de Belén. Es que, hermano, la escritura es tan hermosa, tan rica y tan amplia. Pero Belén, ¿qué significa? Belén, la casa del pan. Era donde su padre vivía, y él pertenecía a Belén, de la casa del pan. Y hermano, ¿dónde nace Jesucristo? En Belén, porque Él es el pan de vida que viene a nuestras vidas, hermano, a ministrarnos. Entonces Él tenía un padre de la casa de Belén, un padre donde había pan, donde había palabra para su vida. Y esto es bien importante que quiero ministrar. Y dice que sabe tocar, pero ustedes miren otras versiones. ¿Qué sabía tocar David? El arpa. Y esa es otra enseñanza que debemos de ver. Es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Miren, aquí hay 8 cosas que miramos de David que debemos de ir ministrando. Pero lo primero que quiero compartir hoy, por causa del tiempo, porque no nos va a alcanzar, lo primero que dice: él es hijo. Él es hijo.
Aleluya. Hermanos, ¿cuántos hijos hay acá de Dios? Amén. Amén. Gracias al Señor, como dice 1 Juan 1:9, ¿verdad? Somos hijos porque nacimos del Espíritu, no por voluntad de hombre ni de carne, sino por el poder de su palabra. Somos hijos de Dios. Y qué hermoso, ¿verdad, hermanos? Cuando uno entiende eso, porque la gente que no conoce a Dios dicen, es que todos somos hijos de Dios. No, son creación de Dios. Pero hijo es aquel que nace del agua y del Espíritu, como dice el Señor Jesús cuando está hablando con Nicodemo. En Juan capítulo 3, me parece. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos un privilegio tan grande, pero debemos de cuidarnos para ver si también tenemos esa actitud de hijos, porque algunos creen ser hijos de Dios, pero sus frutos demuestran lo distinto. ¿Qué era lo que decía Juan el Bautista a los fariseos? Ustedes no me vengan diciendo que son hijos de Abraham, porque Dios aún de las piedras puede levantar hijos. Ustedes den frutos dignos de arrepentimiento, frutos que evidencien que son hijos de Dios. Porque decir hijo de Dios es bien fácil, no cuesta. Yo soy hijo de Dios, eso no cuesta. Lo que hay que evidenciarlo es por nuestros frutos, porque el Señor dijo, por sus frutos os conoceréis. ¿Acaso no dicen las Escrituras que hay hijos de desobediencia? ¿Acaso no dice la palabra de Dios que en aquel tiempo se levantaron hijos amadores de sí mismos? Y empieza a dar 18 características que hay ahí, 6. Entonces debemos de tener cuidado y de verdad pedirle, Señor, yo quiero ser tu hijo, yo quiero nacer de nuevo y evidenciar que he nacido de nuevo, siendo tu hijo. Ustedes se dan cuenta que aún los demonios miraban al Señor y que le decían, ¿qué tienes contra nosotros, hijo de Dios? Entonces es interesante porque aquí cuando uno mira en el pasaje que leemos en 1 Samuel, alguien más está diciendo, él es hijo de Isaí. Entonces la gente tiene que llegar a decir, tú eres hijo de Dios, por los frutos que estás dando. Porque decirlo tú es bien fácil, decirlo que si uno lo dice es bien fácil. Pero a través de nuestra evidencia, de nuestros frutos, de nuestra vida, vamos a evidenciar que Dios es nuestro Padre. Amén. Amén. Entonces, algo bien interesante que nosotros miramos, cuando uno mira esa palabra hijo del Hebreo 11:21, quiere decir, en el hebreo es ven, hijo, ven. Por eso nosotros miramos Benjamín, Ben quiere decir hijo, Benjamín, y Jamín, hijo de mi diestra. Es que hay tanto que hablar acerca de los hijos. Aleluya. ¿Se recuerdan que la mamá de Benjamín en el hecho de muerte le dice, te vas a llamar Benoni, hijo de mi dolor? Y llega aquel padre, toma a su hijo en los brazos y le dice, él no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, hijo de mi diestra, no va a ser hijo de mi dolor. Aleluya. Oh, hermano, entonces que tú no seas un hijo de dolor. Amén. Ni para tus padres están vivos, ni mucho menos para tu Dios, para tu Padre que está en los cielos, le causes tristeza. Que seas un hijo de su diestra. ¿Y quién está a la diestra? Jesucristo. Y a la diestra hay plenitud de gozo, dice la Biblia. Entonces tenemos que ir dando la talla de hijos de luz. Hemos visto todas las glorias que hay para nosotros, hermano, en la palabra de Dios. Y que vamos a ser enriquecidos con ese pan, esa palabra la que te va a dar el crecimiento. Si no te expones a la palabra, si no la escuchas, no la lees, no la escudriñas, no la vives, no la compartes, no vas a crecer en tu vida espiritual. No vas a ir dando la estatura de hijo que Dios quiere. Entonces, la palabra hijo quiere decir renuevo. Es un renuevo, algo que sale del Padre que va retoñando. Es un retoño, un vástago. Pero dice un corderito. Un corderito, hermano. Qué precioso cómo Dios nos ve. Corderos de Dios, somos corderos de Dios. Ahora bien, cuando uno mira un pasaje en las Escrituras muy interesante respecto a esto, y como les digo, hay mucho que ver, y vamos a ver, en Isaías capítulo 11, verso 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién era Isaí? El papá de David. Y del padre de David, iba a salir una vara, y un vástago retoñará de sus raíces. Aquí cuando ustedes miran las diferentes versiones, está hablando del Mesías, de Jesús, que él venía de la casa de David, de Isaí, de esa línea cuando nosotros miramos. Aleluya. Sin embargo, cuando miramos, está hablando que va a salir una vara. ¿Y de qué nos habla la vara? La vara tiene muchos significados en las Escrituras.
Y hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor que como hijos retoñemos, que seamos como varas y poder tener una vara en nuestras vidas espiritualmente hablando. Aleluya. Qué importante es tener una vara. Dios les dio varas a las 12 tribus y una retoñó, ¿se recuerdan? La de Aarón, como señal de que Dios lo había escogido. En una noche esa vara reverdeció, floreció y echó fruto. Eso nos habla de nuestra vida, que en la presencia de Dios podemos ser varas secas, varas que tal vez nos estamos muriendo, pero cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, nos reverdecemos, nos renovamos, empezamos a florecer y empezamos a dar fruto. ¿Dónde? En la presencia de Dios. Por eso nunca dejemos de buscar la presencia de Dios. Hermano, cuando uno se aleja de la presencia de Dios, parece como el hijo, pero pródigo. ¿Y qué le pasó al hijo pródigo? En casa tenía todo, tenía pan, tenía todo. Y allá llegó a desear comer algarrobas, las comidas de los cerdos, porque se alejó de casa. Hoy hay muchos hijos que se han alejado de casa y es necesario que regresen para que puedan retoñar, puedan reverdecer y puedan dar fruto en sus vidas. Aleluya. Dios viene pronto, amados hermanos. Muchos se dan cuenta, hablan del fin del mundo, pero hoy fue el fin del mundo de muchos. Muchos hoy ya no están. ¿Y cómo fue su vida delante de Dios? ¿Cómo caminaron delante de Dios? Entonces, cuando nosotros miramos esas varas, y solamente quiero hablar algunas porque es interesante que como hijos sale una vara. Y miren, cuando nosotros miramos en Génesis capítulo 30, del 37 al 43, en la palabra de Dios, nos dice que lo que hizo Jacob fue que puso 3 varas, bien tremendo, puso 3 varas enfrente de las ovejas, y estas salieron rayadas, moteadas y negras, y estas eran de él. Pero cuando ustedes miran más adelante ahí en ese pasaje, dice que a través de esto Jacob lo que hizo fue que separó las ovejas de Labán de sus ovejas. Entonces, como hijo, hay una vara sobre tu vida que te va a separar de Labán y te va a separar para Israel, el Israel espiritual que hablamos. Porque miren, pues cuando ustedes miran qué significa Labán, saben que Labán significa blanco, el que brilla. Pero ustedes saben que hay una falsa luz, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces hay una falsa luz de la cual nosotros nos debemos de separar y estar en la luz de Cristo, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Amén. Entonces hay una vara que te va a separar de la falsa luz y vas a estar tú en la luz de Cristo, pero por cuanto eres hijo, por cuanto tienes padre, entonces va a venir esa vara sobre tu vida para separarte. ¿Acaso el Señor no separó? Lo primero que Él hizo fue separar la luz de las tinieblas. Entonces Dios nos quiere separar. Nos quiere separar de una falsa luz. Los fariseos tenían una falsa luz en su vida, ¿o no? ¿Saben que la palabra fariseo quiere decir separado? Y entonces ellos se sentían muy separados. No toco esto porque me contamino, no hago esto, y bien vestidos y todo. Y el Señor dijo: por fuera ustedes están re bien, pero parecen sepulcros blanqueados, por dentro están muertos. Tenía una falsa luz. Yo soy la luz verdadera, dijo el Señor. Sin embargo, no se acercaron porque amaron más las tinieblas. Entonces, amados hermanos, hay una vara sobre tu vida que te va a separar de Labán, de esa falsedad, pues, de esa hipocresía que podemos tener, decir: no, hermano, yo estoy bien. No, hermano, ¿será que todos nosotros estamos así delante de Dios? ¿Será que todos nosotros estamos re bien delante de Dios? Yo creo que nos falta. Yo creo que nos falta. En Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, no es solo que tú dejes de hacer lo malo, sino que empieces a hacer el bien. Entonces tú dices: no, yo no fumo, no tomo, puro el fariseo, ¿va? Señor, te doy gracias, porque no es como este. No robo, no adultero, yo diezmo, yo hago esto, yo oro, gracias. Y la Biblia dice que salió perdonado y restaurado el otro que sí reconocía su estado. Entonces tenemos que cuidarnos de una falsa luz, de un Labán sobre nuestra vida, y que haya una separación a través de esas varas para que seamos parte del rebaño de Dios. Amén. Aleluya. Otro de los significados que miramos en la vara, hermano, qué bendición cuando uno mira en el Salmo 23:4. Dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jehová está conmigo.
Y luego dice, tu vara y tu cayado me darán aliento. Ah, hermano, estás perdiendo el ánimo, porque la palabra aliento quiere decir ánimo. Estás desanimado, has pasado por momentos de desánimo. Hoy el Señor te dice que hay una vara sobre tu vida para darte aliento, para darte consuelo. Esa palabra aliento quiere decir consuelo. Dios te va a consolar, Dios va a consolar tu corazón, te va a llenar de su amor, de su gracia, y sobre todo dejó a su Espíritu Santo llamado el Consolador para extenderse sobre tu vida y cubrirte. Aleluya. En el nombre de Jesús, hermano, porque cuando uno está desanimado, uno tira todo, uno ya no quiere seguir, uno ya no quiere caminar. Mucha gente deja la iglesia por desánimos, porque las cosas a veces no cambian. Pero hermanos, nosotros vamos a seguir al Señor si las cosas no cambian. ¿Sí? ¿O lo vamos a dejar porque las cosas no cambian? No. Cambien o no cambien las cosas, Él seguirá siendo nuestro Dios. Amén. Y lo vamos a seguir alabando y adorando. Entonces no nos desanimemos, y que todo está bien en las manos de Dios. Todas las cosas obran a bien a los que amamos al Señor, los que aman. Entonces dediquémonos a amarlo para que todo nos sobre a bien. Pero hay una vara sobre tu vida dándote aliento. Y cuando te sientas desanimado, recuerda el Salmo 23:4, Señor, extiende tu vara sobre mi vida y dame ánimo. Amén. Dame ánimo y aliento. Y ora por los tuyos, porque ese aliento y ese ánimo no se pierda, y ese consuelo de parte de Dios, y que se empiecen a separar de toda religiosidad, de toda hipocresía, de toda falsa luz que está ahora brotando a raudales por el último tiempo. Lo otro que nosotros miramos en Levítico 27:32, ustedes pueden leer, pero dice el Señor: 1 de cada 10 animales del ganado o del rebaño que pase por el conteo bajo la vara del pastor será consagrada al Señor. Entonces dice el Señor que el pastor se ponía con su vara, y algunos dicen que lo que le ponía en la punta de la vara era una pintura roja. Y entonces cuando él contaba las ovejas, 1, 2, 3, porque las ovejas iban entrando 5, 6, 7, y cuando miraba la décima, ¡pum!, le pegaba en la cabecita y la marcaba, y seguía contando 1, 2, 3, 10, ¡pac! Y 10, porque esas que estaban selladas estaban apartadas para Dios. Hermano, que el Señor extienda su vara sobre tu cabeza y te selle porque estás apartado para Dios. Hermano, mucha gente, hermano, es que la vacuna es el 666. Mentira, ese no es el 666. No, no y no. Porque la Biblia dice que ese se le va a poner a los que adoran la bestia. Entonces, hermano, ¿será que los cristianos que se la pusieron estaban adorando a la bestia, tirados adorando? No, ese no es. Pero va a venir. Y va a venir. Y nosotros no podemos ser resellados, porque tenemos el sello del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Aleluya. Entonces hay un sello en tu vida. ¿Te recuerdas que en Ezequiel dice, cuando llega el escribano y dice: no destruyan todavía la tierra, sino que pónganle la tau? ¿Cuál es la tau? La última letra del abecedario sobre la frente de los que están gimiendo. Aleluya. Entonces el Señor, mira, y ¡pum!, pone su sello sobre ti, extendiendo su vara para consagrarte, hermanos. La palabra consagrar nos habla de santidad. Es decir, el Señor te va ayudando en el proceso de santidad. ¿Cuántos quieren ser santos cada día más? Yo digo, ser santos como el Señor es santo. Y en Apocalipsis 22:11, el que es santo, santifíquese más todavía. Entonces necesitamos pedirle al Señor: Padre, extiende tu vara sobre mi vida, porque yo quiero ser santo. Debe ser un anhelo por la santidad, porque dice la Biblia que los que esperan al Señor y los que tienen esta esperanza se santifican así como Él es santo. Entonces anhelemos la santidad, busquemos la santidad. La santidad nos habla de apartarnos de. Entonces hay grados de santidad. ¿O no habrá gente más santa que otros? Sí, hay gente que se ha apartado más que otros hermanos en Cristo Jesús. Pero nosotros debemos de seguir creciendo en el grado de santidad, diciéndole: Señor, soy tu hijo. Abba, Padre, como cantamos hoy, ¿verdad? Soy tu hijo, Señor. Tú eres suficiente para mí, y extiende tu vara de consagrar sobre mi vida. Está una vara para corregir, Proverbios 22:15. Esa vara de corrección necesitamos sobre nuestra vida. El libro de Hebreos dice que si el Señor nos corrige, no nos desanimemos, sino que al contrario, gocémonos, porque es evidencia que somos hijos de Dios. Que Dios no corrige a los que no son sus hijos. Entonces, si hay corrección, si hay algo que te está pasando en la vida y que tal vez ha venido como corrección,
Solamente mejor dale gracias a Dios porque es evidencia que tienes a un padre que te ama y te corrige. La corrección es la muestra del amor. Mucha gente no se da cuenta de eso. Los hijos no lo entienden, ¿verdad? No, mi mamá me regaña, me prohíbe esto y el otro y me está corrigiendo. No, es evidencia del amor, te ama. Tu papá y tu mamá te ama porque no te quiere ver el mal, está corrigiendo tu camino. De la misma manera Dios corrige nuestra conducta. Por muchas circunstancias en la vida viene como corrección a nosotros. Pero que Dios nos ayude para poder soportar la corrección y darle gracias porque Dios tiene cuidado de nosotros. Amén. Y lo último, hay una vara para gobernar en el Salmo 2.9, tú lo puedes leer. Una vara, un cetro de hierro que gobernara las naciones, habla acerca de Jesucristo, pero que el Señor también dice que gobernaremos juntamente con Él. Entonces, una vara de gobierno nos habla normalmente de un dominio, y la Biblia nos habla que Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y Proverbios dice, ¿de qué sirve dominar a una ciudad si no tienes control de ti mismo? Entonces nos habla del dominio propio, podernos dominar, que Dios extienda la vara para que hagamos lo que debemos, no lo que queremos. Ese es el dominio, hacer lo que yo debo, no lo que yo quiero. Eso es aprender a dominar. Y que cada uno cuando entre a su Getsemaní pueda decirle al Señor, Padre, se haga tu voluntad y no la mía. Ese es el dominio que nosotros debemos de tener. Dominio propio para decir no a aquello que está mal. Entonces miren las varas. Bueno, y tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dice en Hechos 13:22, después de destituir a Saúl, Dios nombró rey a David, de quien dijo, pero miren qué dijo Dios, David el hijo de Isaí. Aún el Señor mismo dijo, David el hijo de Isaí me agrada porque está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga, porque tiene un corazón conforme al mío, porque es obediente, está dispuesto a hacer todo lo que yo le diga. ¿Estaremos nosotros dispuestos a hacer todo lo que dice el Señor? O cuando ya no muchito, ahí ya no quiero, ahí ya me retracto, ahí para qué le dije al Señor, haz de mí lo que quieras, haz tu voluntad en mí. Porque a veces somos buenos para ofrecer, como dice una alabanza que a mí me gustaba mucho, decía, ya no quiero cantar por cantar, no quiero más falsedad, para ofrecer pero no vivir. Ya no quiero eso, sino vivir lo que decimos, ser obedientes a Dios, agradarle a Dios. Eso es lo que a Dios le agrada, la obediencia. Y David estaba a ser dispuesto a todo lo que Dios le dijera. Cada vez que David iba a salir a la guerra, consultaba a Dios y por eso tenía victoria. Que Dios nos ayude en este tiempo a ser obedientes. Amén. Entonces, una de las cosas que quiero ministrar, después de compartir un poquito lo que significa ser hijo, tener una vara, un renuevo, un retoño, que somos nosotros, que esa palabra del Hebreo 11:21 que hemos visto como que hijo, que habla de hijo, más abajo nos dice que es un lazo físico que une un hombre a su progenie, a su familia. Hay un lazo que une. Y sí, hermanos, hay lazos que nos unen con nuestras familias y nuestros hijos. Es un vínculo. La Biblia nos habla de muchos vínculos. Que hay el vínculo de la paz y el vínculo del amor, que es uno de los que vamos a ver. Pero hay vínculos, hay lazos que nosotros debemos de tener y que esos no se deben de romper en nuestras vidas. Y que a veces Satanás se ha levantado, por eso dice en Malaquías que él iba a enviar al espíritu de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, porque hubo algo ahí que se rompió, hubo un lazo que se rompió. Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar y pedirle al Señor, la restauración de los lazos entre padre e hijos, que es importante tener paternidad, es importante entender esa paternidad en nuestras vidas. Entonces, lo primero que quiero hablar respecto a esos lazos que nosotros debemos de tener y pedirle al Señor, en Números 19:15, la Biblia de las Américas dice, y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. Entonces miren, las vasijas tenían que tener una tapadera atada con cuerdas, dice otra versión, tenía que estar tapada. Y hermanos, ¿quién no tapa después algo que destapó? Normalmente lo tapamos para que no le entren moscas, para que no se vaya a agarrar mal olor. Lo tapamos, lo guardamos en la refri porque lo queremos conservar. Entonces el Señor dice que cuando una vasija
no tiene cubierta atada sobre ella, será inmunda. Entonces, cuando uno mira, el primer punto que quiero ver es esto: la cobertura que debe haber sobre nuestras vidas. Eso es algo que te va a revestir, te va a tapar espiritualmente hablando. Ustedes se recuerdan que hay un pasaje donde dice la Biblia de que había unos hombres que estaban exorcizando a un espíritu, un demonio, y le dijeron: por el poder de Jesucristo, aquel hombre que predica Pablo, os echamos fuera. Y dice la Biblia que el demonio dijo: yo sé quién es Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Yo a ustedes no los conozco. Y dice que se fue en contra de ellos y los desvistió, los agarró, luchó con ellos y les salieron desnudos corriendo. ¿Por qué? Porque ellos no estaban cubiertos espiritualmente por el Señor. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado para poder decirle al Señor: cúbrenos, revístenos de ti, para que nosotros no podamos tener nada inmundo en nuestras vidas. Entonces es bien importante tener esa cobertura espiritual sobre nuestras vidas, estar arropados espiritualmente hablando, porque en lo natural, hermano, nosotros nos arropamos, nos ponemos el mejor traje, nos ponemos bonitos, bonitas y todo, pero Dios lo que quiere es que estés cubierto espiritualmente hablando, que las potestades sepan que estás bajo cobertura, bajo un cuidado en tu vida, para que no vaya a entrar, como dice, nada inmundo. Tú eres una vasija en el cual Dios quiere depositar vino nuevo, Dios quiere depositar aceite, quiere depositar miel, quiere depositar leche, quiere depositar agua. Entonces tienes que tener cuidado de mantener cosas abiertas en tu vida y que te vayan a venir a llenar de inmundicias en tu corazón, de pecado en tu vida. Tienes que estar cubierto. Miren, pues, cuando nosotros miramos esa palabra cobertura, es como cuando uno hizo algo, pero va y lo reporta y le dice: mira, fíjate que esto me sucedió en el trabajo, ¿verdad? Me sucedió esto, yo iba, qué sé yo, tal vez manejando, y de repente una piedra salió y mira, quebró el vidrio. ¿Qué están haciendo ustedes? Ustedes están cubriendo de cualquier cosa que les pueda pasar después. Entonces ya cuando ellos vienen y van a ver qué fue lo que pasó, uno ya explicó. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Uno se cubrió de cualquier cosa que después le puedan meter a uno. De la misma manera sucede en lo espiritual. Nosotros debemos de aprender a estar cubiertos, debemos de aprender a ministrarnos, a venir a compartir con las personas delegadas muchas cosas que puedan haber en nuestro corazón, para que Dios saque la inmundicia de nuestra vida. Porque si no, Satanás se aprovecha de eso. Satanás empieza a acusarnos, a atacarnos y a querernos contaminar. Si hay pecados ocultos, debemos de sacarlos de nuestro corazón. La Biblia dice: el que confiese su pecado y se aparta a él, alcanzará misericordia. Entonces hay cosas que hemos de venir ante Dios y venirle y decir: Señor, mi Dios, ayúdame, Padre, mira, yo estoy viviendo esto me está pasando, para que eso salga de tu corazón y tú mantengas esa cobertura sobre tu vida espiritualmente. Y sobre todo una cobertura que también la Biblia nos habla acerca de los ministros que hay para tu vida, de que Dios dejó a los ministros para cubrirte. Miren, cuando ustedes se dan cuenta, hay un pasaje en la Biblia que dice que Noé maldijo a Cam. ¿Se recuerdan? ¿Por qué lo maldijo? Porque miró su desnudez. ¿Y qué fue lo que hizo? Se lo fue a contar a sus hermanos. ¿Qué hicieron los otros dos hermanos? Dice que se pusieron el manto en sus hombros y caminaron hacia atrás, y cuando ya sintieron que su papá estaba ahí, lo cubrieron, lo taparon en su desnudez. Entonces eso es lo que hay para tu vida. Eso es lo que Dios quiere: taparte, cubrirte, cambiarte, perdonarte. No como tapar tu pecado y que sigas en lo mismo, no, para que no seas avergonzado, porque Satanás lo que quiere es sacarlo a luz. Pero necesitas estar bajo cobertura, necesitas a veces hablar con alguien, platicar con alguien lo que te está sucediendo, para que venga esa cobertura a arroparte, no a señalarte, y tener cuidado con quién hables tu boca. Porque lamentablemente en este tiempo muchos cristianos se ministran y comparten lo que tienen con cualquiera, y no saben que lo que le están contando es a un chismoso. No saben que lo que le están contando es una persona que lleva y trae y que va a sacar a luz lo que le está contando. No, habla lo que tienes con la persona correcta, con la persona delegada, con la persona que da testimonio, que no anda, como dice, llevando el pito del tambor de aquí para allá, con esa persona fiable, que ha ido alcanzando una madurez delante de Dios, que te puede cubrir dentro de la congregación. Y primeramente habla el Señor que nosotros los ministros debemos de tener esa actitud.
Pero imagínense el pastor que está ministrando a la oveja y que anda diciéndolo todo. No, hombre, va a destruir el corazón de las ovejas. Y eso sucede muchas veces. Pero debemos de pedirle al Señor que traiga una restauración y una confianza a cada uno de nosotros, de poder ministrarnos, de podernos cubrir, para no ser una vasija abierta, para que no entre nada inmundo en nuestra vida. Que estemos cerrados en el nombre de Jesús. Amén. Como dice el libro de Cantares, huerto cerrado es tu amada. Cerrado, no, y se abre solamente para su amado. Entonces así debemos de ser nosotros en Cristo Jesús. Y entender que hay una cobertura espiritual sobre tu vida. Miren, en esta versión, la Biblia del oso dice: y todo vaso abierto sobre el cual no hubiere tapadera bien ajustada será inmundo. Tiene que estar bien ajustado, bien cerrado, para que no entre nada inmundo en tu corazón. Entonces hay una cobertura sobre tu vida, un lazo que te va a amarrar y te va a cubrir, te va a ceñir, para que no entre inmundicia en tu corazón y sacar todo aquello que te ha estado contaminando. Amén. Hermano, miren, hay gente que busca a los psicólogos. ¿Para qué busca a los psicólogos? ¿Para qué? ¿Para que el psicólogo te va a hablar y hablar y él va a oír? ¿Ese es el trabajo del psicólogo? No, es para que él te vaya a sacar un montón de cosas. Pero ahora pregunto, ¿será que el psicólogo tiene más poder que Dios? No. No. Dios puede ministrar tu corazón y te puede hacer libre y te puede sanar de aquello que te está contaminando, que te está agobiando. Dios te puede hacer libre porque Él dijo en Romanos capítulo 8, verso 31, 32, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y Él trae libertad a tu vida. Necesitas tener esa cobertura sobre tu vida, cobertura espiritual. Aleluya. Lo segundo que nosotros miramos en Éxodo 35, 18 dice: las estacas para sostener la carpa sagrada, las estacas para sostener las cortinas, las cuerdas del patio. Esto nos habla de la unidad. Ustedes miran cómo el Señor ordenó que el tabernáculo fuera dispuesto y Él ordenó cada una de las cosas, pero lo que había ahí eran cuerdas que podían atar las cortinas que estaban en el patio, en el atrio, las cuerdas que estaban extendiendo y alargando las estacas en el lugar santo, en el lugar santísimo. Ahí habían cuerdas que mantenían unido, porque hermano, lo que Dios quiere es que nosotros estemos unidos, tengamos unidad nosotros en Cristo Jesús. Que Dios saque toda división del corazón del pueblo de Dios. Aleluya. Hoy lamentablemente las iglesias se dividen, se pelean y andan en pleitos, y lo que nosotros debemos de buscar es la unidad. Todo aquello que nos va a unir en Cristo Jesús, en su palabra, debe permanecer en nosotros. El cuerpo de Cristo es uno y no está dividido. Eso fue lo que le dijo Pablo a los Corintios. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso Cefas murió por ustedes? ¿Apolos murió por ustedes? ¿Yo di la vida por ustedes? No. Cristo dio la vida por ustedes. Dejen de estar diciendo: yo soy de Apolos, yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Cristo, sino que somos de Cristo. Amén. Dejen de estar andando en divisiones, dijo él. Entonces tengamos cuidado. Y también con aquellas cosas que le quieran llamar unidad, ¿verdad? Diciendo: mire, hermano, no importa que usted religión sea, usted ore. Usted ore conmigo, oremos todos juntos. Entonces acá, ¿quién orándole a su Dios? No, yo le voy a orar al Dios vivo y verdadero. Tenemos que tener cuidado también con aquellas cosas a las cuales nos quieran unir, diciendo: mire, lo que usted adore no importa, es el mismo Dios. ¿Será que es el mismo Dios? ¿Será que es el mismo Dios lo que todas las religiones profesan? Yo veo que no. No es el mismo Dios. El mismo Dios es el que se ha revelado a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Porque como le decía yo, era alguien, salimos a evangelizar y estábamos compartiendo. Y él me decía: mira, no importa cuál es el Dios que tú crees, son Dios también. No, le dije: pero si los hindúes creen que las vacas son diosas. No, tampoco. Me dijo: entonces tenemos que tener cuidado a qué la gente le dice Dios. El panteísmo cree que todo es Dios. Miras una piedra y dice que es Dios, que el universo es Dios. Entonces debes de tener cuidado a qué le llaman Dios. Yo creo en el Dios vivo y verdadero de la palabra de Dios. Aleluya. Dios es espíritu y verdad, y se ha revelado, como dice en Hebreos 1:1, se ha revelado a través del Cordero de su Hijo también, de la creación, como dice Romanos 2. Pero pidámosle a Dios, amados hermanos, que haya unidad, esos lazos de unidad, que estén en tu familia, que la familia esté unida. Hermanos, ¿qué padre no anhela que su familia esté unida? ¿Qué madre no anhela la unidad entre su familia, entre sus hijos? Amén. Sin embargo, hoy Satanás lo que ha puesto a veces es división. Si ha habido división, pidámosle a Dios: Padre, trae unidad.
átame con los lazos de unidad. Que seamos como ese campamento, porque en ese lugar lo que descendía era la presencia de Dios. Y hoy dice el Señor que nosotros somos ese tabernáculo en el cual deben de haber cuerdas de unidad. Cuidemos toda división, hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude y no ser nunca causa de la división dentro de las iglesias. Porque lamentablemente hay gente así. En Salmo 16:6 dice: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Entonces, cuando nosotros miramos, estas cuerdas están relacionadas con la herencia. Hermanos, en el nombre de Jesús, Dios nos ha heredado muchas cosas. La Biblia dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Hay herencia para tu vida. Hay tantas cosas que Dios te ha heredado. En Hebreos 1:14 dice que Dios nos ha heredado la salvación. En Santiago 2:5 dice que nos ha heredado el reino. En Gálatas 3:29 que somos herederos según la promesa. Y entonces hay un montón de herencia espiritual para tu vida. Mucha bendición y herencia espiritual. Y es la que nosotros debemos de anhelar primeramente. Antes que estar esperando y peleándonos entre los hermanos a veces por la herencia material, busquemos la herencia espiritual. ¿Qué herencia buscaba Esaú? ¿La espiritual o la material? La material. ¿Y se quedó con ella? Sí. ¿Qué herencia buscaba Jacob? La espiritual. ¿Y se la dieron? Sí, Dios se la dio. Entonces, ¿qué herencia quieres buscar tú? ¿La material o la espiritual? La espiritual. Espiritual, busquemos la que Dios tiene para nosotros. Y esa herencia espiritual vino a través de la bendición de un padre. Bendijo a Jacob. Y es que hay tantas cosas relacionadas, porque se dan cuenta que cuando Jacob entra para recibir la bendición, la herencia, él lo que va es cubierto con pieles de cabra y con las vestiduras del hijo mayor. Y sabemos que esa es una figura que nosotros obtenemos la bendición porque vamos cubiertos de Cristo, vamos cubiertos por las pieles del Cordero, por la sangre del Cordero. Y entonces el Señor no nos ve a nosotros así, sino que a quien ve es el reflejo de su Hijo en nuestras vidas.